Bueno, estamos de regreso y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la obesidad, sobre todo durante esta pandemia que las personas han estado mucho más sedentarias, poco activas, permaneciendo mucho más en casa, con temor de regresar algunas a sus actividades cotidianas. Y de verdad que también a veces la depresión, la tristeza y el encierro hace que uno coma más. Así que yo sí creo que la pandemia, aparte de otros problemas, ha traído también problemas serios de salud, no relacionados específicamente con que hayas padecido COVID, sino también con los malos hábitos que nos hemos visto muchos obligados a tomar durante este tiempo, como por supuesto pasarnos de peso. El día de hoy nos acompaña Inés Fraga. Ella era gordita, bueno, era flaquita. Fui gordita. Luego fue gordita y ahora está flaquita de nuevo. De nuevo. Pero nada, tú, vamos a llamarla gordura, porque se pudo haber llamado obesidad. Exactamente. ¿Sí? Háblanos un poquito acerca de cómo ese fue el proceso. Tú eras flaca, eras modelo, luego te engordaste muchísimo. Wow, sí. Tuve un proceso en mi vida en el que fui modelo, me dedicaba a la fotografía, a este mundo obviamente del modelaje en general. Mi autoestima estaba súper alta, era una mujer súper confiada y bueno, de repente salgo embarazada, tuve muchos problemas durante el embarazo con hormonas y todo esto y me veo en un panorama con 90 libras de más, con un sobrepeso, prediabetes, triglicérido, colesterol, me daban desmayaderas en la calle, me daba fatiga, en la oficina me desmayaba, o sea, entré en ese proceso crónico de que digo, ¿qué hago con mi vida? Si no busco una solución, si no contacto a alguien que me ayude, definitivamente con 26 años me voy a morir. Entonces, en esa búsqueda, en ese proceso, conozco al doctor Juan Carlos, me pongo a investigar, conocí referidos que se habían operado y lo contacto. Me dijo, llegaste a mí, él bajó del cielo, me lo pusieron, lo contacté, tomé la decisión más grande de mi vida, viajé a Colombia, a mi cita, me evaluó, me dijo, definitivamente, estás muy joven, si no haces algo en 5 años te puede dar un infarto, es el momento de hacerte tu operación. A los 2 meses regresé ya directamente a operación, la mejor experiencia, a los 20 minutos de haberme operado ya yo estaba caminando, a los 3 días yo estaba ya como si nada, la recuperación fue genial, aprendí a comer, aprendí a quitarme ese chip que había perdido durante ¿Pero cómo años de habías embarazo. perdido? Estamos viendo tus fotos, fuiste Miss. Eso es ahora. Eras modelo. Eso es ahora, todo Eso es ahora. Pero ahí está cómo estaba, llegaste hasta Aros. Ah, ¿viste? ¿Viste? Sí, sí. Mira, eso fue antes. O sea, tú no tenías problemas de obesidad. Ni Yo de no gordura. tenía problemas de Eras una obesidad. persona delgada. O sea, tu aumento de peso fue producto del embarazo. Del embarazo. Y de que te engordaste mucho durante el embarazo y luego de que diste a luz no lograste perder ese peso y engordaste más. Y engordé más. Y mira, esa fue la foto como una semana antes de irme. Yo dije, me voy a tomar mis fotos definitivamente porque tengo que tener el respaldo de cómo es mi proceso. Pero yo pasar de ser una mujer flaca, que la verdad sí hacía ejercicio por todo el tema de las fotografías, del Miss y todo lo demás, verme en un momento en mi vida en el que vamos a pensar que el ego, la autoestima de una mujer, verse en un espejo y decir, wow, y la gente no tiene tacto. Oye, ¿cómo has cambiado? ¿Qué te pasó? Todos esos golpes, vamos a poner psicológicos, se sanaron con este proceso. Automáticamente. Automáticamente. Y bueno, vamos a conocer en esta oportunidad al doctor Juan Carlos Góngora, él es cirujano bariátrico, se encuentra en la ciudad de Medellín, el hermano país de Colombia. Le damos la bienvenida. Este es el médico que fue el encargado de hacer el procedimiento para Inés. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a Tu Mañana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Doctor, ¿Cómo están? Inés nos ha planteado obviamente esta alternativa que ella eligió y que fue definitivamente favorable para ella. Volvió a tener el cuerpo que estaba acostumbrada a tener, un procedimiento rápido, sencillo. Y sí, en este momento puede haber muchísimas personas que nos pueden estar viendo y que están pasando por la misma situación de Inés, producto, a lo mejor no de un embarazo, pero producto de, como decíamos, una pandemia que tiene a mucha gente todavía con la vida limitada, la vida controlada, con mucho estrés, con mucha presión y por supuesto con malos hábitos alimenticios y sobre todo en la vida activa. ¿Es la cirugía bariátrica una alternativa para las personas que pueden estar pasando por esto? Sí, claro, es una alternativa si tenemos en cuenta que las personas en sobrepeso o obesidad sin cirugía bariátrica tienen una posibilidad menor del 3% de bajar de peso y mantenerlo a largo plazo.
Entonces es una alternativa excelente para bajar de peso. Ahora, ¿quiénes pueden aplicar para esta cirugía? Porque vamos a hablar claro, yo tengo amigas que dicen, ay, estoy gordísima. Sí, en un viaje o en un mes de mala vida se puede haber aumentado 15, 10, 15 libras. ¿Cuánto es realmente lo mínimo que una persona debe tener de sobrepeso para poder ser un paciente o un candidato a este tipo de cirugías? Las indicaciones de cirugía bariátrica han disminuido o han aumentado, mejor, ya que hemos empezado a operar pacientes con menos peso de lo que hacíamos antes. Entonces, normalmente una persona que tenga más de 15 o 17 kilos, estamos hablando un poco más de 30 libras, puede ser candidata a cirugía bariátrica, aún más cuando tiene enfermedades asociadas, si tiene prediabetes, hipertensión, dolores articulares, si su vida tiene un cambio de estilo de vida porque tiene una baja autoestima o tiene una pérdida en calidad de vida. Entonces estamos operando pacientes desde 30 libras de sobrepeso en adelante hasta todo lo que te pueda tener cualquier paciente de obesidad. Y en edades desde los 14 años aproximadamente hasta los 70 años. Ah, bueno, entonces ya no es un tema solamente de obesidad mórbida, sino que definitivamente un sobrepeso normal, pero que está afectando la salud en términos generales de la persona, es aplicable. Doctor, en su experiencia actual, esta pandemia, el COVID, yo conozco mucha gente que cuando le dio COVID entraron obviamente a una cuarentena de 14 días extrema, cerrado en un cuarto, que lo único que les provocaba, si no la estaban pasando muy mal, era comer. Y se dedicaron a comer. Y sí, mi gente, entrar con una dimensión y salir con otra dimensión. ¿Ha sido la pandemia o puede el COVID realmente ser un real detonante del peso en las personas en estos momentos que estamos viviendo? Sí, digamos que tuvimos los dos casos. Tuvimos los casos de las personas muy disciplinadas que compraron aparatos para hacer ejercicio en casa durante la pandemia o que hicieron ejercicio a través de plataformas de internet con tutores. Y está el otro caso de los pacientes o las personas que decidieron no hacer nada más de ejercicio, hacían mucho ejercicio por fuera de su casa y no lo podían hacer, entonces estaban deprimidos y se dedicaron fue a estar en sedentarismo y a comer mucho. Entonces definitivamente la pandemia nos aumentó la cantidad de pacientes en sobrepeso. Sí, es una realidad, definitivamente. Comíamos mal, comíamos a deshoras, comíamos a destiempos. Y sí, un poco como también como nadie nos veía y no teníamos que vestirnos y salir a ningún lado, daba igual tener unas libras de más. ¿Cuáles son los tipos de cirugías bariátricas que existen hoy en día? Entendemos que ha habido mucha evolución, pero también entiendo que depende mucho de la magnitud del problema o de la condición del paciente. Sí, hay varios tipos de cirugías bariátricas, hemos avanzado muchísimo. En general, ahorita hacemos básicamente dos cirugías, que son el sleeve o manga gástrica, en donde disminuimos el tamaño del estómago y la persona come menos, se llena más rápido y le da menos hambre, que es una cirugía restrictiva pura. Y la otra cirugía es el bypass gástrico, que lo hacemos en personas diabéticas o personas que están en un sobrepeso mayor, en donde también disminuimos el tamaño del estómago de una forma un poco más estricta y hacemos que el alimento caiga más abajo en el intestino, con lo cual logramos que el paciente absorba menos calorías. Ambas se hacen por vía laparoscópica, o sea, a través del ombligo y otras pequeñas incisiones, con lo que logramos una recuperación mucho más rápida, menores riesgos y mucho menos dolor. ¿Cuáles son aquellos factores que podrían en un momento incidir para que una persona no pueda aplicar una cirugía? Si teniendo el sobrepeso, o más bien, ¿cuáles son los factores que puede tener o debe tener una persona para poder aplicar a la misma? La persona debe haber hecho unos intentos de pérdida de peso y que hayan fracasado, lógicamente. Debe tener un apoyo familiar, debe tener un apoyo social, debe entender perfectamente lo que se le va a hacer, la cirugía que vamos a aplicar, entender que esto es un proceso que requiere de muchos meses y muchos años de esfuerzo, con una alimentación saludable y con ejercicio. Básicamente eso. Las enfermedades, realmente muy pocas enfermedades nos dan contraindicaciones para la cirugía.
mientras más hipertenso, mientras más diabética está la persona, mientras peores tiene los niveles de colesterol o peor tiene sus dolores articulares, pues más indicación tiene de bajar de peso, o sea, más indicación tiene de la operación. ¿Cuáles son los riesgos o las contraindicaciones de pasar por un procedimiento como este? Bueno, son dos cosas diferentes. Las contraindicaciones son los pacientes que no deben operarse por alguna condición, ejemplo, un trastorno psiquiátrico activo, paciente deprimido activamente, o por ejemplo un paciente alcohólico activo, tampoco debe pasar por cirugía en ese momento. Hay algunas otras contraindicaciones que son supremamente raras. Y riesgos de la cirugía es de pronto que se presente algún tipo de complicación después de la operación, lo cual en este momento es muy raro, están por debajo del 1%, inclusive hablamos de menos del 0.3% de complicaciones, podrían ser infecciones, sangrados, mala cicatrización, una reintervención, pero son supremamente raras en este momento. La cirugía es muy tecnológica y es muy rápida. Y el tiempo de recuperación, el proceso de postoperatorio, ¿cuánto tiempo dura? ¿Es complicado? ¿Es largo? La cirugía laparoscópica, por hacerse por pequeñas incisiones, logra que la recuperación sea demasiado rápida. La hospitalización solamente es de un día para otro y el paciente a los 2 o 3 días está pensando que ya casi que no fue operado, no sienten casi nada de dolor. Cuando yo hablo con los pacientes a los 4 días me dicen ya no tomo los analgésicos, y los pacientes que vienen del exterior, como el caso de Inés, pueden devolverse para su ciudad a los 7 días en perfectas condiciones. O sea que la recuperación es definitivamente muy rápida. Bueno, agradecemos al doctor Juan Carlos Góngora, cirujano bariátrico de la ciudad de Medellín, en Colombia, y a ti, Inés, por haber compartido tu experiencia con nosotros. Definitivamente, sí, duro. El tema del peso, sobre todo para nosotras las mujeres, es complicado. Pero me cambió la vida, definitivamente. Pero te cambió la vida. Te felicito, te ves muy bien. Gracias. Reya de vuelta.